Pregúntale a Reddit, que suena ficción, pero en realidad es un hecho histórico real. Edgar Allan Poe escribió una novela en 1838 en la que 4 náufragos al borde de la inanición optan por recurrir al canibalismo. Así que matan al joven grumete Richard Parker y se lo comen. En 1884, un barco llamado Micnomet se hundió. 4 tripulantes sobrevivieron. A punto de morir de hambre, mataron y se comieron al más joven de ellos, Richard Parker. En 1971, una adolescente llamada Julianne Koepke estaba en un avión que fue alcanzado por un rayo y se desintegró en el aire. Cayó en picada a 3000 metros atada a su asiento y aterrizó en la selva amazónica. Su mamá había estado en el vuelo con ella y Julian buscó en vano a su mamá, pero Julian fue la única sobreviviente del accidente. Sobrevivió 11 días sola, tratando sus heridas infestadas de gusanos con combustible y usando técnicas de rastreo que su padre le había enseñado, antes de encontrar un bote que usó para regresar a la civilización. ¡Qué leyenda absoluta! Los científicos soviéticos murieron de hambre salvando el banco de semillas de Leningrado durante la invasión de Hitler en el verano de 1941-1942, a pesar de que estaba lleno de maíz, trigo y papa. De hecho, existe una animación de este evento histórico en la serie Cosmos, y los científicos murieron por inanición de forma paradójica dentro de un banco de semillas donde algunas ya estaban germinando por el hecho de querer preservar todas para el futuro de la ciencia y que todo su trabajo durante años sirviera como un legado científico. Recomendado buscar este dato. La CIA estuvo investigando las habilidades psíquicas durante 30 años como una forma para espiar a la Unión Soviética. Después de 30 años, el programa terminó y su conclusión fue que los poderes psíquicos probablemente no existan. La conclusión real fue que la evidencia para la visualización remota no se podía falsificar y, por lo tanto, no se podía probar. Se creía que muchos de los resultados más prometedores se debían a la fuga de información, lo que significa que los sujetos de prueba tenían conocimiento previo sobre el tema el que se les preguntó. No pudieron verificar ninguno de sus resultados debido a esto. E incluso si las habilidades psíquicas fueran reales, en el mejor de los casos no eran confiables. Eso es la conclusión de la CIA. La huida de la Antártida de los miembros de la expedición antártica liderada por Ernest Shackleton, las cosas por las que pasaron fueron increíbles. Su barco, el Endurance o la Fuerza, o la Resistencia sería la traducción en español, fue aplastado por témpanos de hielo. Estuvieron varados en los témpanos durante más de un año a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Luego tomaron 3 botes de alrededor de 22 pies de largo y a través del océano Antártico se embarcaron en busca de tierra. Había alrededor de 10 hombres en cada bote. A veces no llegaron a tierra por unas pocas millas náuticas. 2/3 de ellos quedaron varados en la isla Elefante, rodeados de hielo, mientras uno de los botes salía en busca del rescate. Ese barco atravesó el pasaje de Drake, uno de los lugares más mortíferos del océano. Todos menos 3 quedaron varados con poca comida y agua, mientras que los 3 hombres que se fueron se convirtieron en las primeras personas en cruzar Georgia del Sur a pie. Encontraron la civilización, rescató a los hombres que cruzaron el pasaje de Drake, esperaron meses para que se pudiera rescatar a los de la isla Elefante, y cada persona que vino en el viaje inicial sobrevivió. Y la peor consecuencia duradera fue la amputación de un solo pie de las 30 personas que fueron a esa expedición antártica. La guerra de los huesos. 2 paleontólogos rivales, Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope, estaban en una carrera por la influencia académica, por lo que ambos se fueron a lugares como los yacimientos de fósiles de Montana y Utah para tratar de desenterrar tantos dinosaurios como fuera posible antes que el otro tipo. Pero no se detuvieron allí y contrataron espías y saboteadores para impedir el trabajo del otro, además de tratar de hacer pasar esqueletos descuidados o falsos a veces. La gran mayoría de los dinosaurios icónicos que conocemos fueron descubiertos por primera vez o simplemente obtuvieron muchas muestras nuevas
con las que trabajar y se volvieron icónicos por la cantidad de publicidad que recibieron. Esto incluye el Triceratops, el Estegosaurio y algunos restos más de tiranosaurios, apatosaurios y muchos más. Muchos más. Aquí también es donde proviene la confusión del brontosaurio. Uno de los científicos, no recuerdo quién, ya había descubierto el apatosaurio. Luego, el otro descubrió un nuevo esqueleto del mismo dinosaurio, pero intencionalmente colocó un cráneo de una especie diferente, el camarosaurio, en ese esqueleto y trató de hacerlo pasar como una especie completamente nueva, el brontosaurio. La falsificación se reveló bastante rápido, pero el nombre se mantuvo. Más recientemente, sin embargo, tenemos muchas más herramientas para distinguir las características más pequeñas de los huesos y se descubrió que el esqueleto que originalmente se hizo pasar como brontosaurio en realidad es apenas lo suficientemente diferente como para recibir su propio género, y el nombre brontosaurio fue revivido. Siempre he pensado que esto podría ser un espectáculo fantástico, especialmente si incluyen los flashbacks dramatizados de cómo murieron los dinosaurios en los esqueletos. Sí, por favor, Netflix, anima esto. Y por último, Jeanne de Clinson, que vivió desde 1300 hasta 1359, estaba casada con un noble francés que fue decapitado por traición por el rey francés. Enfurecida, vendió su propiedad y compró 3 barcos de guerra negros con velas rojas y se convirtió en una reina pirata del Canal de la Mancha que atacaba a los barcos franceses. Se hizo conocida como la Leona de Bretaña y en sus 13 años de piratería masacraría a todos los miembros de la tripulación de un barco excepto a uno para que el último sobreviviente pudiera regresar y contarle al rey francés lo que había sucedido.